feeling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Con el running y con los triatlonistas tuvimos una nota de color, lo que habitualmente decimos nota de color. Ahora vamos a ponerle más color todavía para salir un poco de la realidad esta que vivimos los argentinos, sobre todo en especial porque vamos a hablar con alguien que no está viviendo aquí en la Argentina, sí es argentino, sí es santafesino, y lo voy a saludar, es Agustín Singer. Agustín, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Fernando, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, por darnos un ratito, porque sabemos que estás de vacaciones. Y no tenés 2 años de vacaciones o 2 meses, tenés pocos días y bueno, tenés la amabilidad de llegarte hasta aquí al canal para poder charlar un poquitito con vos, porque Agustín tiene una particularidad, no trabaja aquí, no vive aquí, sino que trabaja y vive en Abu Dhabi, que es Dubái. No, Dubái es un emirato que es uno de los 7 emiratos que forman Emiratos Árabes Unidos, del cual también forma parte Abu Dhabi, que es el emirato vecino. Pero, bueno, o sea, estás en Dubái. Exactamente, yo vivo vivo como, cuando vos decís emiratos, ¿es como si fueran provincias? ¿O más o menos? Puede ser más parecido a lo que son grandes ciudades. Son ciudades, digamos, cada una lleva el nombre de emirato y forman entre todas estas ciudades o emiratos lo que se llama Emiratos Árabes Unidos. Pero el tamaño de Dubái es como o de Abu Dhabi también, es como una especie de gran ciudad. En población estamos hablando Dubái aproximadamente 2,5 millones de habitantes, por lo cual podría ser comparable en términos de densidad de población con Rosario. Pero al ser una ciudad que está en el medio, un emirato que está en el medio del desierto y sobre el Golfo Pérsico, está toda construida sobre el mar. Entonces es más que nada alargada sobre la costa, y ahora con el desarrollo inmobiliario y la construcción que está creciendo mucho, quizás sí está creciendo hacia adentro y ganando terreno a lo que es un desierto. Agustín, vos naciste aquí en Santa Fe. Exactamente. ¿Qué edad tenés? 27 años. 27 años. Y trabajás en una empresa de aeronavegación. Exactamente. ¿Hace cuánto que estás en esta empresa? 11 meses, el mes que viene, en mayo, va a ser 1 año que estoy allá. 1 año. ¿Y te fuiste para allá? ¿Te tocó ir para allá? ¿Cómo fue el tema Dubái? En realidad es una casualidad de esas anecdóticas, porque bueno, yo me he ido de Santa Fe, pero a la ciudad vecina de Rosario, a estudiar en la universidad. Estudié licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. Y en 2014, que fue el Mundial de Fútbol, nos vamos con amigos de vacaciones, a seguir a Argentina en el Mundial de Fútbol. Exacto. Y el día antes de la final, caminando por las calles de Copacabana con un amigo, nos encontramos con una chica que nos ponemos a conversar, y resulta que la chica era cordobesa y estaba trabajando en Emirates. De hecho, estaba operando un vuelo para la aerolínea. Entonces, cuando me pongo a conversar, me comenta un poco lo que ella hacía, que nunca yo había hablado con una azafata. Entonces le pregunté que me comente un poco cómo era lo que ella estaba haciendo, digamos, a dónde iban, cómo era su trabajo, Dubái, ¿no? Cómo era el trabajo, a qué destinos viajaban, si llegaba a disfrutar de los destinos a dónde iba y demás. Y en un momento me dice, te noto muy interesado. Y digo, la verdad que sí, que nunca había hablado con alguien que haga este tipo de trabajo y me resulta muy interesante. Y me dice, bueno, te puedo avisar si querés cuando hay procesos de selección de esta y otras empresas, y si te interesa te puedes acercar. Y bueno, así fue, y sin pensarlo demasiado me fui a una entrevista y por suerte quedé seleccionado, y hace 1 año que estoy haciendo algo que no tiene nada, no sé si nada que ver, pero no tiene relación directa con lo que yo estudié, pero sí con algo que me encanta y que lo disfruto muchísimo, que es viajar, y algo que también tenía ganas de hacer, que era vivir la experiencia de
por un tiempo vivir en otro país. Yo te digo una cosa, in situ estás haciendo relaciones internacionales. No, por eso te digo, cuando dije no tiene nada que ver, sí, digamos que la carrera, la licenciatura de relaciones internacionales es muy amplia, Exacto. muy amplia. Hay hasta periodistas, hay abogados, hay hasta contadores que trabajan en relaciones internacionales, porque el mismo término lo pueden encuadrar de esa forma. Y vos vos sos parte de la tripulación, sos comisario de a bordo. Exacto. Y decime, Agustín, hasta ese momento siempre estuviste aquí en Santa Fe, bueno, en Rosario, estudiando, pero no te alejaste mucho más de eso, digamos, en tus días cotidianos, ¿no es cierto? Básicamente, a mí siempre me gustó mucho viajar, entonces lo que yo trataba era trabajar para poder viajar. Y ahora lo que hago es trabajar viajando. Entonces, en ese sentido, es un poco lo que siempre me gustó, y encontrar un equilibrio entre trabajo y placer y poder hacer algo que realmente es una pasión, que es el viajar y conocer. Ahora, ¿cómo llegas a Dubái? Porque te podía haber tocado otro destino quizás en el mundo. Dependiendo también mucho de las aerolíneas para las cuales uno trabaja. Hay aerolíneas que residen en Emiratos Árabes Unidos y todos sus tripulantes y pilotos tienen base en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, la aerolínea para la cual trabajo tiene base en Dubái, y es así que todos los empleados trabajamos allá. Trabajan y viven, residen, Exacto, digamos. sí. Y después se van moviendo a raíz de los viajes que tengan para digamos, trabajando, ¿no? Exacto, la base está en Dubái y desde ahí salen todos los vuelos hacia los diferentes destinos. O sea que sí o sí por esta empresa tenías que terminar en Dubái. Exacto. Hace 11 meses que estás allá, ¿no? Venís más o menos periódicamente por aquí, pero bueno, yo estuviste viendo algo desde detrás de cámaras de lo que es el programa, escuchándome un poco la realidad económica o la situación política también del país, y bueno, creo que también la conocías porque no hace mucho tampoco que te fuiste, pero ¿cómo se vive en Dubái? ¿Cómo es vivir y trabajar en Dubái? Dubái es un caso particular desde mi punto de vista, por lo que yo pude ver en este tiempo y por lo que converso y charlo con gente residente también, porque no hay, por lo menos lo que yo veo es que no hay una sola forma de vivir en Dubái. Ajá. Por el hecho de que es un emirato donde solo el 15% de las personas son originarias de Dubái. Ajá, 15%. 15%. Es muy poco. Muy poco. Muy poco. El resto, o sea, un 85% de la población residente, son lo que se denominan expatriados, Ajá. de los cuales yo sería un ejemplo. Sí. Es decir, personas que son de otra nacionalidad y que están en este momento viviendo en Dubái con visa de trabajo. Entonces, si bien al ser un país árabe donde ellos hacen mucho hincapié en su cultura, en sus tradiciones, se respetan un montón de los motivos tanto religiosos como costumbres o políticas, el tener 85% de habitantes de otros países hace que también cada nación, cada comunidad imponga su toque. Ajá. Entonces, cuando a veces me preguntan, por ejemplo, ¿a qué hora se come en Dubái? Y tenés gente que está acostumbrada porque su país de origen come a las 7 de la tarde y va a comer a las 7 de la tarde. Nosotros los latinos vamos a comer un poco más tarde siempre. ¿Se mantiene eso? Claro, y ellos lo que hacen es tener, por ejemplo, en lo que es los comercios y los lugares para ir a comer y demás, una gama muy amplia, porque saben que es un país totalmente cosmopolita, donde se juntan un montón de culturas, y que eso lo hace muy interesante también, y donde no hay un ritmo fijo, sino que hay un ritmo constante, donde hay mucha actividad, tanto desde lo cultural, desde los eventos que se realizan y demás, pero para todos los gustos. Uh-huh. Y eso es lo que lo hace también muy, muy enriquecedor. Un tema que nos interesa indudablemente porque lamentablemente a los argentinos siempre nos ha tocado de alguna forma o muy frío o muy caliente, o nos hemos quemado o la sufrimos diariamente, que es la economía. Económicamente hablando, ¿cómo es Dubái? Y vivir, ¿no es cierto? Y económicamente es un país muy pujante. Ellos lo que hicieron, principalmente en Dubái se desarrolló mucho. Ellos a partir de 1960 descubren los primeros pozos petroleros. Uh-huh.
Anteriormente, históricamente, estos emiratos eran pueblos de pescadores que generalmente se dedicaban al comercio de las perlas. Ajá. Entonces, imagínate que una ciudad basada en comercio de perlas y de pescadores cambió mucho a partir de que se descubre en los pozos petroleros. Rotundamente. Entonces, en principio, siempre estuvieron apoyados por, digamos, tenían un tipo de relación política muy fuerte con Gran Bretaña. Ajá. Y después ellos forman, no estamos hablando de hace muchos años, sino mediados de 1900, lo que se llaman los Emiratos Árabes Unidos, que son estos 7 emiratos que se juntan, Sí. y que son todas monarquías constitucionales. Son monarquías. Exacto. Digamos, La no hay principal democracia. autoridad es el jeque, El jeque. que digamos son familias reales, y este jeque actual está desde 2006, si no me equivoco, Ajá. y pertenece a la familia real que ya, digamos, vino generando varios jeques, las familias Al Maktoum. Al Maktoum. ¿Y Exacto. los Al Maktoum hasta cuándo están? ¿O desde cuándo vienen? Bueno, por ejemplo, ahora ya se está como encaminando el posible heredero, se sabe que es uno de los hijos del jeque actual, y bueno, como toda monarquía, depende también si hay algún cambio rotundo, pero en principio es por herencia. Por herencia y de por vida. O sea, hay monarquía, pero no como en otros países que hay una monarquía en España, pero hay un parlamento, un primer ministro. ¿Hay de eso? No hay. O sea, manda el jeque. Manda el jeque, exacto. Manda el jeque y lo que dice el jeque, a cumplirlo. Son muy También están muy apoyados por los grandes logros económicos, porque a partir de este crecimiento económico que comienza en 1960 y que se ve sostenido, que inclusive las crisis que repercutieron, como la de 2008-2009, afectaron, pero no hicieron que la economía se congele, Ajá. sino que hoy en día se ve muchísima construcción, se ven muchos proyectos de inversiones financieras, y no se quedaron con el simple hecho de depender todo del petróleo, sino que hoy Dubái, tanto a nivel comercio, tanto marítimo como desde aeronáutico, es uno de los puertos más grandes del mundo, teniendo 2 aeropuertos muy fuertes. 2 aeropuertos. 2 aeropuertos muy fuertes, uno principalmente dedicado al comercio y a las cargas, y otro más abocado a los pasajeros. Y después una zona franca, de las más grandes del mundo, administrada por una empresa de origen emiratí, que hoy administra más de 50 puertos de los más importantes del mundo, que hace poco estuvieron acá en Santa Fe, Ah, sí. capacitando y comentando lo que ellos estuvieron realizando en Dubái y en otros puertos del mundo a la gente del puerto de Santa Fe. Seguro. Agustín, decime, ¿son muy laburadores? ¿Y cuesta mucho vivir allá? El día a día, ¿no? Digamos, la gente labura y trabaja porque muchísima de la gente que va a Dubái va a buscar trabajo. Entonces hay muchas posibilidades, pero también, digamos, quedarse allá depende de tener una residencia de trabajo que muchas veces te la tiene que dar un sponsor. Ajá. Entonces, digamos, si vos no cuidás tu trabajo, muchas veces tampoco vas a seguir viviendo allá. Entonces, eso creo que genera cultura del trabajo, y también, bueno, tenés la gente local que ha sabido moverse estratégicamente para atraer esa inversión extranjera y saber utilizarla para que a ellos les vaya bien y para que a todos los residentes que viven en Dubái puedan tener una buena calidad de vida. Ajá. ¿Y vivir el día a día económicamente hablando? Es caro si uno lo compara con otras ciudades del mundo, inclusive con otros países de primer nivel o de los que se los considera desarrollados. Los precios son altos, pero también uno siempre, cuando habla de caro o barato, tiene que tener en cuenta cuáles son los ingresos. Sí. Porque si uno, digamos, compara nomás, por ejemplo, lo que nosotros gastamos acá en Argentina en el día a día directamente con lo que salen las cosas en Dubái, quizás Dubái sí es mucho más caro. Sí. Pero si uno tiene en cuenta también que los precios acá aumentaron mucho y los salarios no se ajustaron, que eso es algo de lo que
un poco se veía en la editorial y que es algo que todos los argentinos estamos al tanto, entendemos que lo que nos hace a nosotros determinar qué es caro y qué es barato es el salario. Sí, por supuesto. Entonces, a veces comparar es una cosa que es muy fácil de hacerlo, pero es muy compleja cuando se analizan en los pormenores, ¿no? Pero un ingreso mensual más o menos promedio, ¿qué es allá? ¿Se paga en dólares? No, la moneda local que se maneja allá es dirhams. Dirhams. Sí, que es directamente convertible al dólar, digamos, no hay ningún tipo de cepo cambiario o prohibición a cambiar la moneda. Y depende muchísimo, varía de la actividad, porque como te digo, al tener tantas nacionalidades diferentes, por ejemplo, la nacionalidad que predomina en Dubái es las personas de India, que son un 51% de la población. Más de la mitad. O sea, más de la mitad, y pensá que, por ejemplo, los locales son solo el 15%. Claro. Entonces, también hay determinados rubros, quizás tenés salarios básicos para determinados rubros que son muy buenos, que por ejemplo pueden estar cerca de, vamos a hablar de $2.000. Ajá. ¿Ese es un promedio? No me animaría a decirte porque más o menos. No sabría exactamente decirte el salario promedio, pero también tenés rubros, por ejemplo en la construcción, sí, donde así como también decimos muchas cosas buenas, las condiciones laborales no son las mejores, sí, quizás al tener regímenes políticos y económicos diferentes, los derechos de los trabajadores son diferentes, sí, entonces quizás yo te digo un salario promedio como el que te dije de por ejemplo $2.000, pero la gente que trabaja en ese rubro está muy lejos de eso, claro, y trabaja en condiciones duras, con medias jorobadas. Sí, por ejemplo el verano llega a casi 60 grados. Me están poniendo la música, no significa que me tengo que ir, pero 2 preguntas finales y rapidito, te pido por favor. ¿Hay corrupción? No es algo que se escuche todos los días, o sea que puede llegar a ver, pero no es algo que se vea y que sea parte del tema a diario. No es lo habitual. Y decime, lo mejor y lo peor, o lo bueno y lo malo. Lo mejor a mí me parece esta posibilidad de coexistir que tienen tantas culturas y que sea una ciudad o un estado tan cosmopolita, donde demuestra que a pesar de las diferencias todos pueden convivir tranquilamente y hace algo muy, muy interesante donde todos aprendemos día a día. Y quizás lo peor para mí reside en eso, en las diferencias. Quizás hay mucha gente que tiene muchísimo y hay otros que realmente la pasan mal y es el lado oculto que uno no escucha tanto hablar. ¿Extrañas al país? Siempre. Totalmente. Estoy muy feliz de lo que estoy haciendo, disfrutando mucho la experiencia, pero uno siempre, yo soy santafesino, soy argentino y nunca lo voy a dejar de ser. Así que siempre es un gusto venir a visitar. Más allá de que por ahí nos quejamos y sufrimos un montón de cosas, siempre es un placer volver a casa. Vale la pena. Agustín, sin irnos para allá, fuiste un guía turístico espectacular, porque nos hablaste de todo, nos hiciste recorrer, ver y sentir lo que es estar allá. Te agradecemos muchísimo, sabemos, te lo digo de nuevo, que vos tenés poquito tiempo para estar acá con tu familia y estás muy lejos, pero bueno, viniste y te lo agradecemos profundamente. Cuando vuelvas en algún otro momento, si querés venir, vení y nos seguís contando un poco más. Bueno, muchas gracias a vos, Fernando. Bueno, espero que se haya entendido, que la audiencia pueda haberse llevado, aunque sea un pantallazo. Totalmente. Pero como decía, hay muchísimas cosas para contar y hablar y será cuestión de seguirlo más adelante, ¿no? Dale, gracias Agustín, buen retorno. Muchas gracias, buenas noches. Última pausa, ya volvemos y nos despedimos. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante.